Masejet Nazir Daf Nun Daled Amudalev 54a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Al final de la clase anterior trajimos una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish respecto a un nazir que durante su lapso de Nezirut se impurifica con un miembro de un muerto que no tiene carne, no tiene piel, ese miembro, sino nada más tiene ¿qué? Hueso. Según Resh Lakish está escrito de que en ese caso la persona se impurifica y debe de cortarse el cabello en el proceso de purificación y traer sus korbanot, y según Rabbi Yohanan no debe de cortarse el cabello ni traer los korbanot. Debo recalcar y hacer énfasis de que toda esta discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish es únicamente cuando el nazir durante su lapso en Nezirut se impurificó a través de tumat magá o tumat masá, o sea que tocó a ese miembro magá o lo cargó, pero no cuando es tumat oel, que es tumat oel cuando se purificó, no a través de que lo tocó o lo cargó, sino a través de que estuvo bajo el mismo techo. Ok, ahorita viene la Gemara y analiza esta discusión y dice, no me cuadra en qué están discutiendo. Vamos a ver la Gemara. Hay ever minamet, ejidami. Ideit be'etzem keseora, ma'ita amad Rabbi Yohanan. Veidelet be'etzem keseora, ma'ita amad Resh Lakish. Dice la Gemara, no entiendo. Este nazir se purificó ¿con qué? Con un miembro de un muerto que no tiene carne ni piel, no tiene nada, solo tiene huesos. Pero ¿cuál es el queso? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso de este hueso? Si el hueso tiene el tamaño de un grano de una cebada, pues debería impurificarse, porque la regla es que si una persona toca un hueso que tiene el tamaño de un grano de una cebada, debería impurificarse y también debería cortarse el cabello y traer korbanot. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan dice que en este caso no se corta el cabello y no trae korbanot? Entonces, ¿qué más a decir? De que estamos hablando en un caso de que el hueso de este miembro no tiene que el tamaño de un grano de una cebada. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que Resh Lakish opina que debe de cortarse el cabello y traer korbanot? ¿Cómo puede ser que se purifique en este caso? Entonces, no entiendo en qué está discutiendo. Si el hueso tiene el tamaño de un grano de cebada, debería decir que según todos se impurifica y debe de cortarse el cabello y traer korbanot. Y si no, pues según todos no se impurifica, no debería cortarse el pelo ni traer korbanot. ¿Qué está pasando aquí? Dice la Gemara, Amar lach Resh Lakish leolam delet be'etzem keseora va'afilu achi rahamana Rabieh. Dice Resh Lakish, en verdad estamos hablando en un caso que el nazir durante su lapso de Nezirut tocó a un miembro que tiene nada más hueso, no tiene carne ni piel, y el tamaño del hueso es menor al grano de una cebada. ¿Sí? Y si es así, entiendo la opinión de Rabbi Yohanan, que no se impurifica, ni tiene que traer, ni tiene que cortarse el cabello, ni traer korbanot, pero ¿por qué yo Resh Lakish? Ahorita vuelve la pregunta, si es así, entonces ¿por qué Resh Lakish dice que debe de cortarse el cabello y traer korbanot? Dice Resh Lakish, te voy a explicar por qué. Porque hay un hidush especial de la Torá, de que aunque este hueso, ¿sí?, no tiene carne suficiente, no tiene nada de carne, solo hueso, y el tamaño del hueso no es de un grano de una cebada, aún así, ya que es el miembro de un muerto, impurifica. Y esto lo aprendemos un hidush especial de la Torá. ¿Dónde lo vemos ese hidush? En la baraitá que vamos a ver a continuación. La Gemara a continuación va a traer dos baraitot, ¿sí? Y al final de la segunda baraitá vamos a deducir este hidush de ella. Entonces, de la Gemara trae lo siguiente, de Tania. Vejol asher igal penea sadeh behalal jereb o bemet, al penea sadeh ze amail al penea met. Bahalal ze ever minachai v'yeshlo lealot arukah. Jereb parece que halal, o bemet ze ever anechlal minamet, o beetzem adam ze rova atzamot, o bekaber ze kever satum. De amar mor, tuma, bokat veola, bokat veyoredet. Esta primera varita que acaba de leer habla de tumat ohel. O sea, cuando una persona o algo se impurifica, no porque tocó o cargó a lo impuro, sino porque estuvo bajo el mismo techo, pasó por encima de él. Y en la Torah está escrito respecto a tumat oel, vejol asher igal penea sadeh bahalal jereb o bemet o beetzem adam o bekaber itma shivat yamim. Y de todas estas palabras, de cada una de ellas aprendemos una alajá. De las primeras al penea sadeh aprendemos que una persona que pasó por encima de un muerto, sí, aunque no lo tocó y no lo cargó, pasó por encima de él, voló por encima de él, va a impurificar. Al penea sadeh se va a impurificar tumat oel. Bahalal, para enseñarte que si una persona tuvo tumat oel porque estuvo bajo el mismo techo con un miembro de una persona viva, sí, que fue imputado ese miembro y está bajo el mismo techo, y ese miembro no es nada más hueso, sino tiene carne suficiente, que la cantidad necesaria tiene que tener una cantidad de que si hubiese estado todavía conectado al cuerpo, sí, aunque no tiene mucha carne, pero tiene que tener lo mínimo de carne que es suficiente para poder regenerar la carne en ese miembro.
Sí, entonces, bajalal es para enseñarnos, repito, cuando hay un miembro de una persona viva que fue imputado, si tiene un poquito de carne, o sea, la cantidad mínima necesaria para poder regenerar la carne en dicho caso, eso también impurifica. Jereb, que es metal, para enseñarte que normalmente cuando hay algo que es tamé, algo que es impuro, y yo toco algo que es tamé, entonces yo me impurifico, pero bajo de nivel. Si esto era rishon, si esto era lo más alto, o rishon, yo bajo a sheni, a segundo. Y cada vez uno va bajando. Y jereb, la palabra jereb te viene a enseñar que cuando es con temas metálicos, si por ejemplo si yo toco a un muerto, entonces yo no tengo la tumba del muerto, sino bajo un nivel. Pero si es algo metálico que tocó un muerto, la cosa metálica, una espada o algo así, se mantiene en la misma tumba, el mismo nivel que estaba el muerto. O bemet, para enseñarte que si una persona estuvo bajo el mismo techo de un miembro que está separado de un muerto, ahorita es de un muerto, también en este caso la persona se impurifica, ¿sí? En tumato, bajo el mismo techo, se impurifica. Próximas palabras, obetse madam, para enseñarte que si una persona estuvo bajo el mismo techo de un cuarto de un cav de huesos de un muerto, también se impurifica. O bekaber, para enseñarte que ¿qué? Kever satum. ¿Cuál es la regla de kever satum? Me explico. Cuando una persona fallece, lo entierran dentro de la tumba, dentro del hueco. Ahorita el hueco normalmente es más largo que el cuerpo, ¿sí? Porque siempre depende del tamaño, siempre es más largo. No, la halajá es que cuando es un kever satum, si el kever se tapa completamente, como hoy en día que se tapa completamente, lo que impurifica a la persona que pasa por encima no es nada más por encima del cuerpo, sino inclusive si pasa por los laterales, donde no está el cuerpo, o sea, entre el extremo del pie y el extremo de ese lado de tumba, o de la cabeza hasta el extremo del otro lado, o sea que 10-15 centímetros más adicionales o más todavía. Si una persona pasa por esos 15 centímetros, aunque no pasó por encima del muerto directamente, el hecho que pasó encima de la tumba, del hueco donde está el muerto y todo está cerrado, impurifica, ¿sí? Y la Gemara trae para explicar un poquito más que esto es un poco diferente en Tumat Retzutza. ¿Qué es Tumat Retzutza? Tumat Retzutza es cuando una persona está enterrada en un hueco y la tierra no es que hay o sea, la tierra va directamente sobre su cuerpo o hay menos de un tefaj entre el cuerpo y el techo de la tumba, llamémoslo así, hay menos de un tefaj. En ese caso, cuando es tumba retzuzá, la halajá es de que ahí se impurifica únicamente el cuerpo para arriba y los extremos, los lados, eso no impurifica. Todo lo que estuvimos hablando ahorita que impurifica es únicamente cuando entre la parte de arriba del cuerpo y el techo de la tumba hay más de un tefaj. Y ahí es cuando decimos que no nada más el cuerpo para arriba impurifica, sino también todo el hueco, también lo que está después de la cabeza y después de las piernas también impurifica. Y obviamente todo esto es cuando está completamente cerrado y no hay ningún hueco. Todo esto fue dicho toda esta baraita fue dicho, estas alajot, respecto a tumat ohel. O sea que una persona pasó por encima del muerto o estuvo bajo el mismo techo, pero nunca estuvo en contacto directo o cargó. No estamos hablando en ese caso, sino únicamente tumat ohel. La segunda baraita dice lo siguiente: Veilu gabe negia amarra viuda Tania, ve a la nogea beetzem o behalal o bemet, bueno, beetzem o behalal. Beetzem ze etzem que se ora, behalal ze even anechlal min achai ben bole alot aruka, o bemet ze even anechlal min amet. O bekaver amarre shlakish ze kebre shelifnei adibur. Ahorita la Gemara trae una segunda baraita que habla de tumat magá. La tumat que es que hasta ahorita hablamos de tumat oel, ahorita tumat magá, cuando uno viene en contacto directo con la impureza. Si no tumat masá es cuando cargó. No estuvo en contacto directo, pero lo cargó. Ahorita la baraita que acaba de leer es tumat magá. Y sobre esto está escrito en la baraita lo siguiente: la Torah nos dice sobre tumat magá, ve a la nogea baetzem o behalal o bemeto bekaber. ¿Qué palabra nos viene a enseñar? ¿Qué cosa nos viene a enseñar cada una de estas palabras? La primera, nogea baetzem, para enseñarnos que si una persona toca a un hueso que tiene el tamaño de el grano de una cebada, se impurifica. ¿Sí? Behalal, para enseñarnos que si una persona toca, ¿sí?, un miembro de una persona viva que fue imputado este miembro, y aunque el miembro no tiene suficiente carne para poder regenerar la carne en caso que hubiese estado conectado todavía, no tiene esa cantidad mínima, aún así se impurifica cuando es bemagá, cuando es en contacto. Después el próximo versículo, las próximas palabras, Obamet, es para enseñarnos que si una persona toca un miembro de una persona muerta, también se impurifica. Y por último, las palabras Obekaber, para enseñarte lo que nos dice Resh Lakish, que una persona se impurifica cuando toca una tumba, no nada más la tumba que fue hecha y realizada y enterrado el muerto después de que se entregó la Torah, sino también si una persona toca una tumba desde antes que se entregó la Torah, también se impurifica. Y la Gemara viene y se enfoca en esta segunda baraita y nos dice lo siguiente, para poder llegar a lo que queríamos llegar. Hay ever minamet ejidami y de it betzem que se ora.
Hainu anugea baetzem, el adelet beetzem que se oraba, filo ajira jamana rabie. Dice la verdad, no entiendo. Esta penúltima alajá que mencionamos en esta segunda varita, ¿qué mencionamos? Que de las palabras obamet te viene a enseñar que ¿qué? Que si una persona toca un miembro de una persona muerta, se impurifica. Dicen, ¿cuál es el caso? Si tú me dices que este miembro de la persona muerta, él tiene un hueso, que el tamaño del hueso es del grano de una cebada, por lo menos. Dice, ¿para qué necesitas enseñarme eso la Torah? ¿Para qué la Torah me tiene que decir obamet para enseñarnos eso? Aparentemente, si ya tiene grano una cebada, ya lo aprendemos de la primera palabra que mencionamos, baetzem, para enseñarnos que si el hueso tiene grano una cebada, ya impurifica. O sea, la demanda pregunta, si estamos hablando que la palabra obamet es para enseñarte que si una persona toca el miembro de un muerto, ¿sí? Un miembro de un muerto se impurifica, ¿y qué tamaño tiene ese hueso? El grano una cebada, si es así, pues eso lo aprendemos ya de la primera palabra, baetzem, de la palabra baetzem. Entonces, ¿para qué necesitas la palabra obamet? Tenemos que decir que aparentemente la palabra obamet es para enseñarte de qué, que si una persona toca el miembro de una persona muerta, aunque no tenga el hueso, el tamaño de un grano de una cebada, aún así decimos que ¿qué? Que impurifica. Vemos que hay unas palabras especiales que te vienen a enseñar que cuando una persona toca el miembro de una persona muerta, que es hueso, aunque no tenga carne en absoluto, puro hueso, y no tiene el tamaño de grano de una cebada, aún así se impurifica. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que teníamos contra Resh Lakish? Tenemos una pregunta contra Resh Lakish. Tú, Resh Lakish, porque dice que la persona en Nazir, que durante su lapso de Nazirut se impurifica, ¿sí? Tocando un miembro de un muerto que es un hueso sin carne, sin nada, ¿por qué tú me dices que tiene que cortarse el cabello? Aparentemente, si no tiene el tamaño de del grano de una cebada, no debería purificarse. Respuesta, tienes razón, pero la Torah nos enseña que hay un hidush especial cuando, aunque no tiene nada de carne, aunque no tiene el grano de una cebada, aún así se impurifica. Así aprende Resh Lakish, así opina Resh Lakish. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, ¿qué va a hacer ahorita Rabbi Yohanan con esta varita? Así opina Resh Lakish. Entonces Resh Lakish queda perfecto. Esta es la pregunta: ¿qué va a hacer Rabbi Yohanan con esta derashá? Rabbi Yohanan dice que en este caso, si el Nazir se impurifica y toca el miembro de este muerto, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Aparentemente acabamos de ver ahorita. Amarle a Rabbi Yohanan, leolam de itme, veimeno inale magaot, neo inale masao. Rabbi Yohanan va a aprender que esta palabra obamet, que te viene a enseñar que si una persona toca a un miembro de un muerto, si se impurifica, no está hablando en un caso que no tiene el tamaño del grano de una cebada, sino sí tiene el tamaño del grano de una cebada. Y por eso se impurifica. Pero si es así no es necesario, porque ya lo aprendes de la palabra baetzem, que si tiene el tamaño, si el hueso tiene el tamaño de una cebada, se impurifica. Entonces, ¿para qué necesitas esto? Dice Rabbi Yohanan, tienes toda la razón. Eso lo aprendes de la palabra baetzem, y la palabra bamet está extra para enseñarte que, ya que no necesito enseñarte que si lo tocas te impurificas. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un caso que, según Rabbi Yohanan, que sí tiene el tamaño de una cebada. Entonces no necesitas aprenderlo de bamet, porque lo aprendes de baetzem. Entonces tenemos que decir que la palabra bamet te viene a enseñar que no nada más, porque la baraita todo está hablando en tumat magá. Sí, entonces, según Rabbi Yohanan, la palabra bamet te viene a decir que todo esto no aplica nada más en tumat magá, no aplica nada más cuando tocas, sino también aplica en tumat masá, cuando cargas. Para enseñarte que este concepto que cuando el hueso tiene el tamaño de un grano de una cebada, está escrito meforash baetzem para enseñarte que si lo tocas te impurificas, y la palabra obamet es también para enseñarte que si lo tocas te impurifica, pero está repetido, ya que no es necesario para tumat magá, para enseñarte que si lo cargas aunque no lo tocas, también te impurificas. Pero todo tiene que tener este miembro para poder impurificarse, tiene que tener el tamaño mínimo de el grano de una cebada, y por eso, según la opinión de Rabbi Yohanan, y por eso, en el caso nuestro, que el Nazir se impurificó durante su lapso de Nazirut, con un hueso que tiene menos del grano de una cebada, por eso Rabbi Yohanan dice, no es necesario que la persona no se impurifica, y por eso no es necesario que la persona se corte el cabello y traiga korbanot. Y según Resh Lakish, aunque es menos de una cebada, si de grano de una cebada, debe de cortarse el cabello porque se impurifica, porque hay un hidush especial, como mencionamos ahorita. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Umazeh bashelishiu bashevi'i besoter bejule. Mencionamos en la Mishnah que en todos estos casos que estuvimos mencionando hasta ahorita, que el Nazir durante su lapso de Nazirut se impurifica y debe de cortarse el cabello y traer korbanot, en el proceso de su purificación debe de salpicarle sobre él las aguas que están mezcladas con las cenizas de la maca bermeja el tercero y séptimo día. Luego se le tumba todos los días que estaba contando hasta ahorita, que ya contó hasta ahorita de su Nezirut, y tiene que empezar de vuelta. ¿Y cuándo es que empieza de vuelta a contar nuevamente los días que se había comprometido? H-Ithar, ¿sí? Cuando se purifique. Ahorita, es importante aclarar, esta persona, ¿cuándo se empieza a purificar? El séptimo día, el tercer día le salpican por primera vez, y la segunda vez que le salpican, ¿cuándo es? El séptimo día.
Sin embargo, el octavo día tiene que traer korbanot. La pregunta es cuándo empieza básicamente a contar. ¿El séptimo día ya puede contar como el primer día de su nuevo lapso en Nezirut o debe esperar hasta el octavo? Esto no está claro en la Mishnah y por eso la Gemara pregunta, cuando la Mishnah me dice que la persona empieza a contar cuando se purifique. Bashevi'i kai, umani, Rabbi Eliezer y Odilma Bashemini kai, umay acheitar, acheavi korbenotav, umani, Rabbananhi. Dice la Gemara, acheitar se refiere desde el séptimo día, que ese puede ser ya el primer día de él, y según esto va como la opinión de Rabbi Eliezer, que él opina, como ya vimos anteriormente en página 18, que de inmediato después de que le hicieron la salpicada ya puede empezar a contar. O se refiere a acheitar desde el octavo día. Y según esto, acheitar es hasta que traiga sus korbanot, que es el octavo día. Y según esto va como la opinión de Jajami. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Te voy a tratar de solucionar esta duda a través de traerte una prueba. Tashema. Midekatani seifa umatchil umone miyad. Hareisha mai acheitar acheavi korbenotav umani rabbananhi de hambre nezirut de tara chemini lo jaila. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de la próxima Mishnah que vamos a ver ahorita a continuación. En la próxima Mishnah, cuando dice este lenguaje, cuando dice que la persona empieza a contar, el Nazir empieza a contar nuevamente su lapso de Nezirut, dice lo siguiente, umatchil umone miyad, empieza a contar de inmediato, ¿sí? Y ahí se refiere de inmediato que es el séptimo día. Entonces, el hecho que en la próxima Mishnah que vamos a ver está escrito de inmediato, está escrito la palabra miyad, y ahí sí es el séptimo día. Entonces, cuando en la Mishnah que estamos hablando hasta ahorita está escrito acheitar hasta que se purifique, y no dice la palabra de inmediato, mashma que ¿qué? Que acheitar está hasta que traiga los korbanot, no de inmediato, no en el séptimo día de inmediato, sino hasta que traiga los korbanot el octavo día. Entonces sale que nuestra Mishnah es como la opinión de Jajamim. Así nos dice la Gemara. Entonces teníamos una duda, si cuando la Mishnah dijo acheitar se refiere desde el séptimo o del octavo, dice la Gemara, el hecho que no está escrito miyad en nuestra Mishnah, sino solo en la próxima Mishnah está escrito miyad, pero nuestra Mishnah no está escrito miyad de inmediato, mashma que no es de inmediato en el séptimo día, sino en el octavo día. ¿Por qué? Porque vamos como la opinión de Jajamim, que efectivamente el primer día que uno empieza a contar es cuando, después de que trae los korbanot. Muy bien. Ahorita la Gemara trae la próxima Mishnah, que acabamos de mencionar que vamos a traerla. Y esta próxima Mishnah, para recordar, menciona lo siguiente. Nosotros en la Mishnah que trajimos hace 4 clases, la Mishnah nos trajo diferentes impurezas que el Nazir tiene. Se impurifica el Nazir y debe de cortarse el cabello y traer korbanot y tumba todo y todo. La Mishnah a continuación nos va a mencionar unas tumá, unas impurezas que el Nazir se impurifica durante su lapso en Nezirut, pero no debe de cortarse el cabello y traer korbanot, ¿sí? Las que sí debe de cortarse el cabello y traer korbanot las mencionamos que en las clases anteriores. De ahorita en adelante la Mishnah nos menciona impurezas que el Nazir se impurifica durante su lapso en Nezirut, pero no es una impureza muy contundente, de tal manera que el Nazir no debe de cortarse el cabello y traer los korbanot. ¿Cuáles son estos casos? Aval, sejajot ve aperaot. Cuando el Nazir se impurifica con sejajot y peraot, ¿qué significa eso? Vamos a verlo en la Gemara. Ubeta peraz, ¿qué es beta peraz? Beta peraz es cuando un Nazir entra a un campo, ¿sí? Beta peraz, mejor dicho, es un campo que tenía una tumba ahí en la mitad y fue arado el campo y por ende también la tumba fue arada. Y ahorita sospechamos de que puede ser que el muerto se esparció por todo el campo porque fue arado y hay el tamaño de y puede ser que hay un hueso por ahí, ¿sí? Y uno de esos huesos tiene que el tamaño de una cebada, muy bien, del grano de una cebada. Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Es una tumá de Rabbanán, porque seguramente no quedó ese hueso, porque si fue arado no hay eso, pero sospechamos que sí. Y si el Nazir entra en este caso, es otra de esas tumá de que no debe de cortarse el cabello. Próximo caso, Eretz Amim, si un Nazir durante su lapso en Nezirut se va a la diáspora, que hay una tumá, que hay un tipo de impureza que vamos a analizar en ella en la Gemara. Veagolal, si un Nazir toca la tapa de un ataúd. Veadofek, si un Nazir toca las paredes de un ataúd. Urviit dam, si un Nazir toca el reviit, un cuarto, ¿sí? De un log, o sea, reviit, 86 ml de una sangre. Si recuerdan, mencionamos en la clase anterior que para que se impurifique y deba de cortarse el cabello tiene que ser hetzilog, mitad de un log, ¿sí? Sin embargo, si nada más fue reviit, un cuarto, no fue mitad en este caso, puede ser que se impurifica efectivamente, pero no debe de cortarse el cabello ni traer korbanot. Ve ohel, si una persona toca el techo de donde está el muerto, o sea, no está bajo el mismo techo, porque si está bajo el mismo techo obviamente se impurifica y debe cortarse el cabello, sino toca, por decir, hay un muerto y está bajo una tela y él toca esa tela, ¿sí? Pero no está bajo el mismo techo. También en este caso se impurifica, pero no debe de cortarse el
cabello y tampoco debe traer korbanot. De roba atzamot, igualmente si el nazir se impurifica por un cuarto de un kav de huesos de un muerto, normalmente en la Mishnah anterior, hace 4 clases, mencionamos de que para que el nazir deba de cortarse el cabello, debe de impurificarse de huesos que tenga hetzi kav, medio kav. Si es menos de eso, menos de mitad, por ejemplo, un cuarto de un kav, en este caso se impurifica, pero no debe de cortarse el cabello. De que liman o bemet es igualmente si un utensilio tocó a un muerto y el nazir durante su lapso de nezirut tocó al utensilio, no tocó al muerto. En este caso, aunque tiene impureza de muerto, pero no debe de cortarse el cabello y tampoco traer korbanot. Igualmente, si un nazir tuvo tzarat, ¿sí? Tuvo tzarat, ¿qué significa tzarat? Lepra, ¿sí? Tuvo lepra. Y ya sea que tuvo tzarat 100% y estaba tamé 100%, o sea, fue dictaminado y estaba tamé 100%, o ya sea que ya se empezó a curar, ya sea que ya está en el proceso de curación, ¿sí? En estos ambos casos, esta tum'a de tzarat no tumba los nezirut y no debe de cortarse el cabello por el tzarat. Sobre todos estos, nos dice la Mishnah, al elu en nazir megaleach. Como mencionamos, sobre todas estas tumot, el nazir, aunque se impurifica, pero no debe de cortarse el cabello, sino debe de purificarse de esa impureza de la siguiente manera. Se le salpica del agua con las cenizas de la vaca bermeja, o mazé bashelishi u bashevi, el tercero y séptimo día, ve'enoso tereta kodmim, y adicionalmente no tumba los días que contó hasta ahorita. Sí, en la Mishnah anterior, hace 4 clases, dijimos que cuando se purifica con esas tumot que mencionamos hace 4 clases, tumba todos los días y empieza de nuevo. En estos casos que mencionamos, no se corta el cabello, se purifica a través de que le salpican tercero y séptimo día, no tumba los días que ya había contado hasta ahorita, no debe contar desde el principio. Umatril umone miad de korban enlo, y empieza a contar de inmediato lo que le queda en Nezirut. De inmediato, ¿qué significa de inmediato? Como vimos antes, el séptimo día de inmediato empieza a contar lo que le quedan de Nezirut de korban enlo y no debe traer ningún tipo de korban. Todo esto aplica para las últimas tumot que mencionamos en esta Mishnah. Y la Mishnah culmina diciendo: Behemet amru yeme azav ve'azavav imes gerosh el metzorah harelu olimlo. Acabamos de mencionar nosotros al principio de esta Mishnah que estos tipos de tumot, estos tipos de impurezas, aunque no debe de cortarse el pelo y tampoco debe traer korbanot, sin embargo, cuando se impurifica, esos días de impureza no le cuentan como día del Nezirut. La Mishnah, la última parte de la Mishnah que acabamos de leer nos dice que hay un caso de impurezas que si el nazir se impurifica con ellas, inclusive los días de Tumá se cuentan como días de Nezirut. ¿Sí? Inclusive más light todavía, ¿sí? Como por ejemplo, si el nazir se hizo zav o zavá y cuando está en metzorá, en lepra, pero no es seguro que tiene lepra y se está curando o está todavía sin eso, sino tenemos duda, lo encerraron para ver si tiene o no tiene. Esos días que es duda, sí se le cuenta como parte de los días de Nezirut, no nada más que no se le tumban los anteriores, sino también se cuentan como los días de los mismos, puede contarlo como un día más del compromiso que tenía con Nezirut. Muy bien. Dice la Gemara: Ve'elu ema sejajot ilana meseja la aretz upraot ayotzeot minagadera. Al principio de la Mishnah mencionamos que una de las tumot de que el nazir se impurifica pero no debe de cortarse el cabello y traer korbanot y tampoco tumba todo lo que hizo hasta ahorita es sejajot y peraot. La Gemara explica qué es sejajot y peraot. Sejajot, dice la Gemara, es cuando hay un árbol que hace sombra sobre la tierra, ¿sí? Tiene sus ramas sobre la tierra, y entre una rama y otra rama hay una separación, no están todas juntas, sino hay una separación, y hay un kazait, que es 27 gramos de un muerto, ¿sí? Bajo una de ellas, y la persona pasó bajo una de ellas y no sabe bajo cuál pasó, entonces tiene duda, ¿sí? O sea, hay kazait bajo una de ellas y no sabemos bajo cuál. Y la persona pasó y no sabe si se purificó o no. Hay safek tumá, ya que safek tumá en este caso, el nazir debe pasar un proceso de purificación, pero no debe cortarse el cabello y traer korbanot. Igualmente, similarmente, peraot. ¿Qué es peraot? Cuando, por ejemplo, hay una reja o una pared, ¿sí? Un cerco, que tiene unas piedras que salen, vamos a decir 3 piedras que salen, y hay un kazait de un muerto bajo una de ellas, y la persona pasó bajo una de ellas y no sabe bajo cuál de ellas tiene el kazait, entonces tiene dudas si se purificó o no. Entonces en este caso también, la persona debe pasar un proceso de purificación, mas sin embargo no debe de cortarse el cabello y traer korbanot por la impureza, porque es safek, porque es duda y no es seguro. Seguimos. Ve'eretz ha'amim. Otro caso de la Mishnah es que mencionamos Eretz Ha'amim, cuando un nazir se impurifica porque va a la diáspora, porque hay tumá, hay impureza de la diáspora. En este caso también el nazir debe de pasar un proceso de purificación, pero no debe de cortarse el cabello ni tampoco debe traer los korbanot.
La Gemara ahorita viene y analiza este tipo de tuma. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la diáspora? Si en la diáspora fuera de Israel, ¿por qué hay tuma? ¿Qué es la tuma? Y Baeleu, Eretz Amim mishum avira gazru alea o dirma mishum gusha gazru alea. La Gemara tiene la siguiente duda. A ver, no entiendo. Cuando tú me dices que en la diáspora hay una impureza, tú me dices que ¿te refieres a decir que el aire de la diáspora está impuro? ¿O te refieres a decir que la tierra está impura? ¿Sí? Y la diferencia va a ser gigante. Si tú me dices que nada más el aire, si tú me dices que el aire está impuro, si una persona entró con una carroza, pues se va a impurificar porque está tocando el aire, porque también toca el aire. Pero si tú me dices que el tema es que está impuro la tierra, pues si una persona entró encima de una carroza y no tocó la tierra, pues no se va a impurificar. Y antes de seguir, quiero explicar un poquito más. Los Mefarshim aquí explican qué significa si el aire está impuro o la tierra está impuro. Dice la Gemara, la duda esta que hay es básicamente cuál es la razón que Jajamim dijeron que Eretz Amim, que en la diáspora está también. Entonces, hay unos que dicen, y esta es la duda de la Gemara, ¿sí? Podemos decir que la razón que Jajamim, eso es lo que básicamente los Mefarshim dicen, que la duda de la Gemara es ¿por qué en Eretz Amim, por qué en la diáspora hay tuma? Puede ser que la razón es que Jajamim dijeron, mira, ahí hay muchos tumbas que no sabemos dónde están. Mete Mabul. Cuando fue el Mabul, sabemos que el Mabul no llegó a Eretz Israel, pero en la diáspora sí. Entonces los que murieron en el Mabul, en el diluvio, o judíos que murieron y las tumbas no están bien claras dónde están. Entonces por eso, ya que es por tumbas y la razón es que básicamente decimos que está impuro porque hay tumbas del pueblo de Israel que no sabemos dónde están y por lo tanto decimos todo Eretz Amim, toda la diáspora es tamé. Según esto, es tamé ¿por qué? Por Gushá, por la tierra, porque no sabemos dónde está enterrada la persona. Entonces no es que el aire está tamé, sino que es que la tierra, sospechamos que hay un muerto y por lo tanto Jamí dijeron que toda la tierra es tamé. Y según esto, si una persona entra en carroza, pues ya que no está tocando el piso y también hay más de un tefaj, no hay problema de oil ni nada, pues no va a estar permitido en este caso. O puede ser que Jamín vinieron y dictaminaron y dijeron que el aire está impuro porque dijeron, o mejor dicho, puede ser que la razón que Jamín dijeron que Eretz Amim tamé, que la diáspora es tamé, es ¿por qué? Porque no quería que el pueblo de Israel se vayan de Eretz Israel y vayan a vivir a la diáspora. Y según esto, entonces puede ser que el dictamen que dijeron, el decreto que hicieron, es un decreto no nada más para la tierra, sino para qué, inclusive para el aire. Entonces básicamente esa es la duda de la Gemara. Eretz Amim, la diáspora, está escrito que es tamé, que Jamín dijeron que es tamé, es una tomada de Rabaná, nada más, no de la Torah. La pregunta es si el aire es tamé o si solo la tierra es tamé. ¿Sí? Si es solo la tierra, ¿es por qué? Pues seguramente decimos que todo lo que Jamín dijeron que Eretz Amim es tamé es por las tumbas que no sabemos dónde están. O el aire es tamé porque no querían que haya una bajada de Eretz Israel a la diáspora del pueblo de Israel. Esa es la duda de la Gemara. Y la Gemara trata de traer una solución para esta duda de nuestra propia Mishnah. Tashema, umazeh bashelishiu bashevi'i, veyamart mishum avira haza'al amali, elala mishum gusha. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito que sobre todas las tumbas mencionadas en la Mishnah, el Nazir debe de pasar un proceso de purificación, no cortarse el cabello y traer korbanot, pero sí debe que mazeh bashelishiu bashevi'i, lo cual significa que debe salpicarle las cenizas con el agua, que están mezcladas con el agua de la vaca bermeja en el tercero y séptimo día. Dice la Gemara, pero si tú me dices que Jajamim cuando dijeron que el Eretz Amim, que la diáspora es tamé, se refieren que el aire es tamé, pues no tiene nada que ver con un muerto. El aire está bien, porque tú me quieres decir que el aire está bien, pero no tiene que ver con un muerto. Si no tiene que ver con un muerto, ¿por qué tú me dices que el proceso de purificación es que le salpique en tercer y séptimo día? Eso nada más aplica ¿para qué? Para una persona que se impurificó o con una impureza relevante que tiene que ver con un muerto. Pero si tú me dices que eres tamim, que la diáspora está el aire, pues el aire no tiene nada que ver con el muerto. Si no tiene nada que ver con el muerto, ¿por qué el proceso de purificación es que ¿por qué en el proceso de purificación debe salpicar el tercer y séptimo día? Entonces tenemos que decir que aparentemente todo lo que decimos que Eretz Amim, que la diáspora es tamé, se refiere que es tamé que la tierra. ¿Por qué? Por las tumbas que hay. Tiene que ver con muerto. Por eso el proceso de purificación es que tercero y séptimo. Aparentemente tenemos una prueba aquí que Mishum Gusha Gazru Alea, que es por la tierra y no que es la tierra y no el aire. Dice la Gemara lo, Leolame Malach Mishum Avira, Vejikatani Ashara, Ahanai Mistabra, Midekatani, Vekelim Hanogrim Bemet, Hani Kelim Beneazan Inun. El Ashmamine Ashara. Dice la Gemara, no señor, no hay prueba de nuestra Mishnah para esta duda. ¿Por qué?
Porque en verdad puede ser que lo que impurifica en Eretz Adamim en la diáspora es, lo que está impuro es el aire, no la tierra, y no tiene nada que ver con el muerto. Pero si es así, entonces ¿por qué está escrito en la Mishnah que parte del proceso de purificación es que deben salpicar el tercero y séptimo día? No, eso es para el resto de las tumot que está mencionado en la Mishnah. Pero para esta tumá de Eretz Adamim, efectivamente no aplica que ¿qué? No aplica que deben salpicar el tercero y séptimo día, porque efectivamente no tiene nada que ver con un muerto, porque es por el avir, por el aire, puede ser. O sea, básicamente la Gemara dice, no traigas una prueba de la Mishnah del hecho que está escrito que hay que salpicar el tercer y séptimo día, de que se refiere a que la tierra es impura y no el aire. Puede ser que el aire es impuro, y aunque no tiene que, pero no tiene que ver con muerto, entonces ¿por qué tiene que salpicar el tercer y séptimo día? Efectivamente no tiene que salpicar el tercer y séptimo día. Porque está escrito en la Mishnah que debe, sobre el resto de los casos, no sobre este caso. O sea, básicamente todo lo que está escrito en la Mishnah que debe salpicar el tercer y séptimo día, no se refiere a todos los casos mencionados, sino parte de los casos no. Y entre ellos, ¿cuál es? Eretz Adamim, la tumá de Eretz Adamim, cuando una persona se impurifica porque fue a la diáspora, se impurifica, debe pasar un proceso de purificación, pero no debe salpicarle tercer y séptimo día, porque puede ser que la tumá es de avirá, del aire, y no nada que ver con la tierra, nada que ver con los muertos. Y te voy a traer una prueba, dice la Gemara, que efectivamente es así. Porque otra de las tumá que está mencionada en esta misma Mishnah, en la Mishnah que estudiamos, ¿cuál es? Que el ima no geim bemet. Cuando una persona se impurifica porque toca un utensilio, que el utensilio, ¿sí?, tocó al muerto. Dice la Gemara un segundo. Si la persona no tocó al muerto directamente, sino tocó al utensilio, en este caso la persona se impurifica ¿cómo? ¿Cómo se purifica? Perdón, no hay que salpicarle. Todo el concepto de salpicar a la persona es únicamente cuando la persona se impurifica con una impureza directamente del muerto. Pero aquí que tocó a un utensilio, y el utensilio fue el que tocó al muerto, en este caso la persona no debe pasar un proceso de purificación de 7 días y salpicarle tercero y séptimo día. Entonces, y está mencionado este caso en la Mishnah. Entonces, ¿por qué al final de la Mishnah dice que el parte del proceso de purificación es tercero y séptimo día salpicarle? Dice la Mishnah, aquí tengo una prueba, que efectivamente lo que está escrito en la Mishnah, que hay que salpicar el tercer y séptimo día, no es sobre todos los casos de la Mishnah, porque está que hay otro caso que seguro no aplica sobre esto. Entonces, de la misma manera que sobre este caso no aplica el tercer y séptimo día que hay que salpicarle, igualmente podemos decir perfectamente y sin problema que también sobre el caso de Avirá, también sobre el caso de Tumá Eretz Adamim, también sobre el caso que el Nazir va a la diáspora, se impurifica y todo, pero no debe pasar un proceso de purificación que incluya salpicada de tercero y séptimo día. Y aunque está escrito en la Mishnah que sí debe salpicar el tercero y séptimo día, va sobre el resto de los casos y no sobre esto. Entonces, si es así, no tenemos una prueba de la Mishnah si efectivamente la impureza de Eretz Adamim, la impureza de la diáspora, es por la tierra, porque puede ser que hay un muerto por ahí, o si es porque Jamim dijeron que ¿qué? Si es porque Jamín dijeron que sospechamos que hay un muerto en la tierra, o si es porque Jamín dijeron que ¿qué? Que decretaron que el aire también está bien para que la gente no se vaya de Eretz Israel a la diáspora. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.